Rubén Camilo, destacado locutor musical y comercial, expresidente de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía, junto a Joseph Báez, economista, locutor de noticias, expresidente de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía, analizarán la actual problemática de las telecomunicaciones en República Dominicana. No se lo pierda este sábado 25 en intramuros.do de 3 a 4 de la tarde por la inconfundible Onda Musical 1150 AM en su radio, online ondamusical.com.do, en Facebook Noticias 1150 y grabado en nuestro canal de YouTube @intramuros_do. Coproducción y coordinación Ramón Arias, producción y conducción José Antonio Figueroa. Cielo no se apagará. Voy a enseñarte lo hermoso de ser amor. Cada piedra. Gracias por estar con nosotros otro sábado más. En un sábado muy especial porque es un sábado bastante lluvioso. Algo que ya estamos acostumbrados y tenemos que acostumbrarlo porque lamentablemente vivimos en una isla que es tormenta, tormento y sísmica a la vez. Pero lamentablemente este fenómeno que nos ha afectado esta semana y nos sigue afectando es extraño totalmente porque realmente ha demostrado hasta dónde llega el cambio climático que no quieren entender que realmente existe. Y se están viendo cosas que no esperábamos climáticamente y el país ha quedado sorprendido y nuestros gobiernos, autoridades no han podido ver hasta dónde llega esta situación y estamos viviendo una situación difícil porque las catástrofes que suceden no había previsión para ellas. Las aguas que se están viendo no existían antes, la lluvia que existía antes esperábamos un 1 de mayo ahí seguro, el agua palajito como decían los viejos. Entonces vamos a esperar que con el tiempo las autoridades presentes y futuras empiecen a dar cambios estratégicos para que realmente se corrijan, se vayan corrigiendo esos planes de construcción de infraestructurales en función de estas realidades de cambio climático. También tenemos hoy un sábado donde tenemos que lamentar, no sé si ustedes vieron la muerte del querido amigo, gestor cultural, artístico, Almanzor González, murió en Santiago ayer. Falleció, sí. Y entonces la clase artística, musical y los abogados como era él, realmente están dolidos porque fue un gran gestor y un militante del sector artístico y fue el gran soporte para eso. También tenemos hoy, como anunciamos en nuestra promoción, una entrevista importante, un intercambio de ideas muy importante con dos amigos expertos y conocedores de la materia de las telecomunicaciones, como es mi viejo amigo Rubén Camilo, que me dijo un amigo cuando vio la promoción: tú estás desempolvando, Figueroa. Y a Joseph Cáceres me dice que qué pague. Joseph Báez, escúchame, yo soy un amigo nuestro y colega locutor también. Sí, y entonces yo le dije, no, que yo tengo un paño especial para desempolvar. Rubén. Y más un sábado. Rubén, gracias por aceptar la invitación y yo sé tú también. Sí, espero que este intercambio que tenemos sea fructífero para nuestros radio oyentes. Bueno, gracias a ti. De verdad que hace mucho tiempo que no te veía. Tú y yo compartíamos en Radio Antillas en aquellos años, en la década del 70. Y de verdad que me place mucho compartir contigo y sobre todo con Joseph Báez también, que hemos sido compañeros, no de infortunio, ¿no? Pero de una papa caliente.
como es manejar la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía. Es así. Una institución que diría yo que todos los gobiernos le dan de lado, ¿no? No sé por qué una institución de tanta importancia como esa no se le da el carácter que realmente requiere. No, y sobre todo que la figura de doña Zaida la importantizó y dio a demostrar lo que era capaz la institución. O sea que si se le había dado seguimiento, la institución hoy fuera otra cosa. Sí, señor. Así es. José, gracias por venir entonces. No a tu orden, ya yo soy habitué de este espacio y sobre todo me siento en casa porque yo he trabajado en esta emisora en 2 oportunidades. La última fue antes de la pandemia, ¿verdad, Pacheco? Hacíamos acá un noticiario, Noticias 1150, con el destacado locutor ido de tiempo, José Ricardo Acosta. Así, un gran locutor dominicano. Realmente es así. Yo, con Rubén, que tenemos una amistad de hace tantos años, cuando yo comencé a hacer mis pinitos en la locución, ya Rubén era un destacado locutor musical, comercial, una voz bellísima en el tema de los comerciales. Compartimos también, que somos del mismo equipo de la pelota dominicana, los Leones del Escogido. Así mismo es. Y él ha dicho algo sumamente importante. Yo recuerdo que yo estando en la posición de la Comisión de Espectáculos Públicos el año pasado, a Rubén, un joven músico que hace podcasts, se llama Junior Cabrera. Ok, sí lo conozco. Junior le hizo una entrevista a Rubén Camilo y te agradezco lo que él dijo de mí. Y dijo precisamente eso que él está diciendo ahora, que lamentablemente la comisión no tiene su espacio en la sociedad porque los gobiernos le dan de espalda. Y yo lo voy a decir con responsabilidad porque así como Rubén hizo ingentes esfuerzos en que desde arriba, desde el Supremo o la Presidencia de la República, se le dé la importancia a esa institución porque es vital. Eso del concepto de moral y buenas costumbres hay que llevarlo a la práctica. Y vivimos una sociedad que ha sufrido cambios. Pero a pesar de los avances, sobre todo en materia tecnológica, la moral hay que preservarla. Nosotros vinimos de una crisis pandémica que empezó en el año 2019 en todo el mundo. Y había crisis sanitaria, la económica, provocada evidentemente por 2 años de confinamiento de la gente. Y yo decía en entrevista que había una gran crisis moral. Una crisis moral. Entonces, ¿qué hacer? Me da la impresión que a veces esas personas, funcionarios, no saben lo que es el tema de manejar el tema de moral, porque hay que hacer inversiones en instituciones como la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos para trabajar el aspecto moral. Así es. Modificando esas leyes obsoletas, pero implementándolas. Porque es, ¿para qué dicen los medios de comunicación cuando iniciaron? Para informar, entretener y educar. Así es. Y orientar sobre todo, precisamente. Mira, Joseph, voy a empezar el intercambio con Rubén, porque como ya nosotros en la entrevista anterior... Nuestro invitado es Rubén. Sí, entrevista. Rubén, como yo le dije a Joseph en la entrevista pasada, estamos viviendo una era que le dicen la revolución tecnológica. Algunos filósofos le llaman la tercera ola. Y realmente el país, el mundo ha quedado sorprendido con esta revolución tecnológica que ha agarrado, como dice, a todas las instituciones y las organizaciones sociales y a los estados mismos, lo agarró asando batata, porque se masificó de una forma tal y se llevó la revolución tecnológica de una forma drástica, que tú, por ejemplo, si tú quieres cambiar una cinta de un reel a toca cassette, tú no encuentras. Y si quieres cambiar de toca cassette a un DVD, tampoco encuentras, porque es una cuestión drástica que te aparece todo, ¿no? Yo tuve
un recorrido que hacer con 20 programas que tenía del programa cultural y no encontré, tuve que ir al archivo de la Nación y a donárselo y que ellos me dieran una copia. Entonces la pregunta mía es que en el periodo que ustedes dirigieron la Dirección de Espectáculos Públicos, realmente Joseph dijo una verdad que realmente salió a relucir, que muchos profesionales que tienen que ver con el derecho a la comunicación y tú mismo estuvieron de acuerdo en que realmente con este problema de las redes sociales, que es el gran dolor de cabeza, Ahí es que está todo el ahí es que está el problema. Nosotros hemos sido los que más hemos insistido en eso desde un principio, desde que yo empecé con este programa. Incluso traje abogado al doctor Zucari y hemos tratado el tema y hemos insistido en eso. Y el problema que tenemos es que, según nos dijo Joseph, y tú tienes que conocerlo, es que no hay normativas reglamentarias para poder afrontar eso a nivel de la Dirección de Espectáculos. Mira, yo te iba a decir, por ejemplo, a Joseph Báez le tocó una parte muy difícil en la Comisión de Espectáculos Públicos, porque a mí me tocó una parte fácil. Yo me vanaglorio de decir que mi gestión en la Comisión de Espectáculos Públicos quizás fue la última gestión que pudo controlar en cierto modo los medios de comunicación. ¿Pero por qué? Porque era otra época, muy diferente, totalmente diferente. No existía YouTube, no existían estas redes. Sí. Yo creo que existía ya el Facebook. No sé si, no, en el 2000 todavía no. Ni existía ni el WhatsApp, nada de eso. Aquí no había llegado, por lo menos. Los teléfonos celulares solamente tú podías hablar por ellos, pero ni siquiera fotos tú podías tirar con un teléfono en esa época. No había nada de eso. Entonces había un control estricto de la comisión con la televisión y la radio, porque estábamos enfocados. Estábamos en la época del Viper, ¿eh? El Viper sí. Y luego vino lo otro, ¿cómo que se llama? El BBPIN. Exacto, sí. Nunca yo usé eso. Cuando llegó el WhatsApp. Entonces, fíjate, para nosotros fue fácil en esa época controlar los medios. Aquí, yo digo, hasta esa fecha, nosotros tuvimos algunos problemas con algunos comunicadores. Hubo suspensiones de colegas que lamentablemente hubo que hacer, porque había mucha presión también de la sociedad, porque la gente se expresaba en los medios. No, y la responsabilidad. Y la responsabilidad de cada medio. Entonces, yo recuerdo... No, y la tuya como funcionario, porque tienen la responsabilidad. Claro. Mira, aquí hubo un comunicador que mucha gente lo alaba, lo eleva a lo máximo, un periodista súper capacitado, eso sí hay que decirlo, que lamentablemente fue uno de los que más daño le hicieron a la comunicación. Porque fue el que introdujo las malas palabras en radio. Digo las introdujo porque antes de él decir una mala palabra por radio conllevaba una suspensión ipso facto. Óyeme, era fuera que iba. Pero ese señor, amigo mío, porque esto no es asunto personal, pero de verdad que él le hizo mucho daño a la sociedad. Y estoy hablando, fue el pionero, estoy hablando de Alvarito Arbelo. Entonces a veces los gobiernos como que se pierden. Hay gente como que no piensa. Yo soy de los que dicen que los hombres que pensaban en este país ya se fueron, ya murieron. Aquí la gente ya no piensa, Figueroa, Joseph. Entonces, ¿qué pasa? Y los que piensan están callados. Yo recuerdo que la comisión, en ese momento, la comisión, no Rubén Camilo, la comisión, iba a suspender a Alvarito Arbelo. Redactó incluso la resolución que lo sacaba del aire por 30 días. ¿Ustedes saben qué pasó? Llegó el día del periodismo y Alvarito fue reconocido por el gobierno
un reconocimiento del gobierno dominicano a la labor de Alvarito. Yo reuní a la Comisión de Espectáculos Públicos inmediatamente, a los miembros de la comisión, porque yo no tomaba decisiones unilaterales. Era el pleno. Era el pleno, yo se lo sabe. Y yo reuní a las señores, cojamos la resolución y vamos a romperla. Porque tampoco yo no soy ningún loco, yo obedezco a un gobierno y yo no podía venir con una suspensión a un periodista Cuando que el gobierno lo está premiando. Era un desafío que te iba a hacer. Yo dije, no, ya, yo me retiré y dejé eso así. Solté eso de verdad, de manera responsable. Pero con Napoleón Vera pasó lo mismo. Pero oye lo que le pasó a Napoleón. Napoleón, quien es que me sustituye a mí, Yo era el vicepresidente. lo suspende y va nada más y nada menos que el presidente de la República directamente a la emisora y le levanta la sanción. ¿Tú sabes qué dije yo a partir de ahí, José y Figueroa? Yo dije, miren, esto, CJ, a mí no me gusta decir mala palabra por radio, imposible. Esto se embromó. A partir de ahora aquí no habrá moral para sancionar a ningún locutor, a ningún comunicador, a ningún animador que diga una mala palabra por radio o televisión. Y así fue. A partir de ahí se soltó, comenzaron hasta Pablo Ross, el otro a decir malas palabras por rompan micrófono. fila y vive el jefe. Por ahí decir. entró todo. Incluso yo recuerdo esa época. Y lamentablemente Sí. a veces no se puede hablar de la gente que falleció, pero están ahí, la historia Es que la historia está ahí. está ahí. Yo recuerdo que el difunto César Medina Dilo, porque a Trujillo no lo dejan dormir. hacía lo propio. Y lo hacía en televisión. Lo hacía en televisión. Y lo hacía precisamente. ¿Pero quién que tú dices? El difunto César César Medina. Medina lo hacía. Ah, sí. Y otros. Pero digo los más reconocidos. Y la verdad que una cosa increíble. Eso. Personas que realmente él era una enciclopedia. A mí me tocó trabajar con él en el año 95. Yo fui de la gente de los productores que empezó en Televida, el canal de la familia. Yo soy de Villa Juana, muy allegado a la Iglesia Católica en ese momento. Y yo tenía como 5 programas. Uno de los programas que yo era el productor, era el de Don Álvaro. Se llamaba, Diálogo Libre. Y en la mañana, allá de noche, grabábamos a las 7 de la noche. Él era un santo, porque estaba en el canal de la iglesia. En la mañana el diablo. Incluso eso le costó a él que su eminencia reverendísima lo cancelara, porque él no podía tener un señor diciendo malas palabras en la mañana y en la noche pontificando en el canal de la Iglesia Católica. Había una dicotomía increíble y el cardenal no permitió ese tipo de cosas. El otro día, Juan Carlos Salvelo hizo un reconocimiento en su programa Trayectoria al gobierno de la mañana. Y yo fui uno de los que participaron, ¿no?, en el espacio, previamente grabado. Eso no fue en vivo, obviamente. Y él me preguntaba qué yo entendía del aporte que le hizo a la radio, a la comunicación, Álvaro Arbelo. Y yo le dije a la franca, digo, ningún aporte, un aporte totalmente negativo. Negativo. Pero esa parte no lo pasaron, obviamente, porque era, tú sabes que aquí cuando lo que ustedes están diciendo, lo que dice Joseph, aquí automáticamente una gente muere, pasa a ser un santo. Pero lamentablemente, después de todo eso, si hacemos ya un análisis profundo de lo que ha sido la comunicación en nuestro país, debemos llegar a lo que fue la pandemia, porque realmente la pandemia marcó un antes y un después en lo que es la comunicación y lo que es el mundo. El mundo cambió antes y después de la pandemia. Se masificaron las redes y ahí entró esa plataforma letal, yo diría, que acabó con todo, que es el YouTube. No hay una plataforma como YouTube, ¿eh? Entonces, ¿qué está pasando? Porque ahí tú que mantienes una campaña en este programa de orientación en ese sentido, ¿qué hay que hacer aquí para controlar a las redes?
que yo digo que se pueden controlar perfectamente, Ciertamente. porque otros países lo han Lo, hecho. lo están haciendo, incluso están tomando decisiones, pero vamos a seguir el tema y vamos a hacer un corte, Rubén, Ok. y volvemos. Porque es interesante entrar por ahí. Sí, ¿eh? claro, Sí, claro. 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 Que contigo quiero comenzar un sueño que no acaba. Si quieres comprar o vender en la ciudad colonial o Santo Domingo, contáctenos. En Figueroa y Asociados tenemos disponibles locales comerciales con pisos para apartamentos, viviendas en la zona colonial y Ciudad Nueva, amuebladas y vacías. También disponemos de fincas y solares en Santo Domingo y ciudades aledañas. Contáctenos. Somos garantía y seguridad. Figueroa y Asociados. 829-751-8496 y WhatsApp 829-251-8496. Somos Figueroa y Asociados. Experimenta el placer de fumar puros de calidad en un ambiente de esparcimiento agradablemente amigable. Buenos humos, puros de calidad, accesorios y tragos, con especiales de puros cada día de la semana. Buenos humos, gusto por el fumar. Calle Pompeya, esquina Venecia, Plaza Italia, Food Park, Urbanización Italia, Santo Domingo Este. Contacto 829-796-5311. Buenos humos, gusto por el fumar. No, no temas al tiempo que la luz del cielo no se apagará. Voy a enseñarte lo hermoso que es el amor. Cada piedra será una flor. Cantaremos a un nuevo sol. No. Bueno, Rubén, en la entrevista en el intercambio que tuvimos Joseph y yo aquí en el programa, enfocamos ese tema y lo que salió a relucir es que El tema del mal uso de las redes. ¿no? claro, de la vulgarización. Claro, sí, Y yo le digo, la delincuencia de la comunicación para mí es un acto Sí. delincuencial, sí. porque viola todos los principios y normativos y morales de la función de la comunicación. Que no hay posibilidad, porque está al margen la institución que ustedes dirigían, de un reglamento que lo faculte, independientemente a los casos que ustedes han señalado, de que hay una situación de que cuando se toman medidas viene una situación superior que realmente le ata la mano al que quiere hacer funciones. Por ejemplo, la difamación y la injuria es una cosa y la vulgaridad es otra. Exactamente, que eso hay que Entonces, diferenciar. esa vulgaridad, pues, según me dijo yo, si hablamos aquí, no hay un reglamento, pero sí la ley, como habló el doctor Zuncal aquí cuando vinimos, sí la ley tiene aquí que la penalización a la difamación y la injuria está contemplada en el Código Penal. Pero hay un proyecto que me dijo yo de aquí, que se llevó a cabo precisamente, presentaron una propuesta y eso ha quedado en el aire. ¿Y tú la conoces? Sí, ese proyecto, anteproyecto, ¿no? Tiene 30 páginas. Yo me puse a leerlo y digo, y para controlar hay que escribir tanto. yo lo leí. El proyecto está bien interesante. Está bien interesante. Que incluye a las plataformas digitales. Incluye a las plataformas digitales, pero me llamó poderosamente la atención que uno de los protagonistas principales de ese proyecto luego dijo como que se excluyeran. Y yo dije, ¿pero y qué sentido entonces tiene? ¿Qué? Que se excluyeran las plataformas redes. digitales, las redes. No, el que Entonces digo yo, ¿y entonces qué sentido tiene? Yo tampoco lo Ahí es que entendí. está el Entonces, problema. entonces vamos a dejar el reglamento 824, que yo te voy a decir algo, yo no sé, eso son
Ese reglamento y la ley 6132 son cosas que lo que hay que es adecuarla a estos tiempos, nada más actualizarlas más bien. Pero ahí está todo escrito. Enmienda, ahí está lo todo. que hay que enmendarla, dejarse de estar queriendo hacer que revolución. Aquí hay que enmendar, hacerle enmienda. Mira, aquí se sentó un precedente hace poco tiempo. Fíjense, observen esto, señores. Aquí hay un señor, el detective Martínez, Ángel Martínez, y otros se pusieron a difamar a la ministra de Interior y Policía, Farideh Raful. Y Farideh Raful sentó un precedente aquí, que yo apoyé desde un principio. Y qué bueno que ahí estaba como abogado Miguel Valerio. Un joven a quien yo vi crecer, era mi vecino. Tiene 2 hermanos más brillantes abogados también él. Y Miguel Valerio cogió ese caso. Oigan bien. Yo no sé finalmente en qué paró, pero se sentó un precedente. Ángel Martínez, miren, desapareció. Ángel Martínez ya no tiene ninguna credibilidad. Y con la pero Tora también con la Tora y la hija. Y la otra joven, Ingrid Jorge, se sentó un precedente también. Fíjense que ya los youtubers ya han dejado el cancito ese, está cogiendo gente en su boca y denigrándolos. Sí. Diciéndole ladrón a todo el mundo. Diciéndole de todo a todo el mundo y diciéndole y metiéndose en asuntos personales. Eso se acabó. Eso, miren, eso se ha controlado. Lo que no se ha controlado son las malas palabras. Que es otra cosa. Lo que tú estás diciendo, esa vulgaridad. Sí. La vulgarización de los medios. Mira, esos 2 anteproyectos, como tú dices, yo nunca he estado de acuerdo en que la gente diga proyecto, oye, un proyecto está hecho. Y exacto. Aquí los legisladores tienen ese problema. Yo recuerdo que al primer año yo fui invitado por el licenciado Elpidio Báez, era el presidente en ese momento de la Comisión de Medios de la Cámara de Diputados, y hablamos de las sanciones. Él le gustó el tema de las sanciones, cómo se aplica en Estados Unidos. Y me dice, yo sí, ¿cómo nosotros podemos hacer eso? Socialícenlo. Ahí está la presidenta de la Asociación Dominicana de Radiodifusoras. No lo impongan, socialícenlo, convéncenos con ellos para que no se vea una imposición. Exacto. Y se puede dar, se puede dar. Yo lo que creo que ha faltado la voluntad. Ahora, yo leí los 2 anteproyectos. Y el que preside la comisión, que tú no mencionaste el nombre, es Nanfi Rodríguez. Yo no entiendo. Nanfi Rodríguez. Sí, porque Nanfi, que es periodista y abogado, después que en el anteproyecto original presenta el tema de las plataformas digitales, después le excluye. Hay países, por ejemplo, yo participé en un cónclave donde estuvo el amigo Pacheco en representación de esta emisora, de la Asociación Dominicana de Radiodifusoras, y la señora Rosa Olga Medrano, que vinieron del Brasil. Y yo fui invitado. Se hizo en el hotel embajador. Y ahí se habló, el presidente de la AIR, que es la Asociación Internacional de Radiodifusores, dijo que en Brasil, el presidente Lula da Silva, lo que es la comisión aquí, que es una dirección, allá es un ministerio, y que ya están dando los pasos para esas asimetrías y desventajas que tienen los medios convencionales con estos medios alternativos. O sea, hay países y se apela al derecho internacional, porque aquí recibimos la señal de Internet a través de Indotel, que es el acuerdo, pero no hay regulación. Entonces, el Estado Dominicano, en países que hay regímenes totalitarios, no hay problema con eso. No, ahí no hay problema. Ahí no hay problema. Ahí no hay problema. Ahora, porque lo controla el Estado, que es absoluto. Ahora, sí puede un país como la República Dominicana, si afecta sus costumbres, este tipo de cosas, implementar llegando a acuerdos, porque es la señal. Mire, para la República Dominicana, en la maparización, vamos a buscarle un pito o algo, un software que impida que estas personas estén ofendiendo, en el caso de las malas palabras. Porque la ley, la difamación o la injuria, la 6132, eso tiene su ley. Eso existe, que también está en el anteproyecto, que no, ni el reglamento ha sido modificado. Está penalizado. Y lo que es la INACON, es el anteproyecto que presentaron del Instituto Nacional de Comunicación, que yo hice un estudio cuando estaba en la comisión y di mis opiniones. No la comisión que nombró Nanfi no me llamó, pero sí yo lo hice y lo presenté al Ministerio de Cultura. Yo lo que creo, Joseph, mira, en Nueva York todos conocemos lo que es la Mega. Claro que sí. Esa emisora
Yo recuerdo cuando se inició aquel programa que fue pionero en las malas palabras. El vacilón de El la vacilón de la mañana. Óigame, las cosas que se escuchaban ahí. mañana. Uno decía, pero ven acá, pero eso no puede ser. Eso no puede ser que esas cosas se digan por radio, que después, posteriormente, son de las cosas que se están repitiendo aquí, sobre todo en esos canales de YouTube Sí. y en todas estas plataformas digitales. Pero ¿qué resulta? Tú pones la mega hoy, óyeme, y yo te pago a ti si tú oyes una mala palabra en el vacilón de la Ahora, mañana. Raúl Alarcón, el dueño de esas emisoras, también la de Miami, tenía una en Puerto Rico también. No, la de Miami era otro atolladero. Sí, las multas que le ponían eran de 25,000, $50,000 en la mega. Y a fuerza de multa, Ahora están las Mm. multas son individuales también. Sí. Si tú dices una mala palabra, te multan a ti. multan también. Y si tú no la pagas, tú no hablas más por un micrófono. Así es, así es. Y ellos, no hay una cosa que duela más Que el Figueroa, bolsillo. que el bolsillo, cuando a ti te afectan tu bolsillo. Óyeme, eso, que te metan $500 de multa Pregúntale por tú decir a los un conductores. toño nada más. Exacto. Pregúntale a los conductores con la multa. Pero ustedes se refieren Entonces yo creo- al proyecto yo creo- de INACON, Sí, el Así proyecto que de sí. INACON. Pero, Sí. pero fíjate, lo que dice Joseph es cierto, y tú también, que el problema está en que realmente hemos caído en la desgracia de la demagogia populista, donde se confunde la libertad con el libertinaje. Así es. Porque eso de no querer sancionar las acciones indebidas de la vulgarización y la delincuencia en las redes no es más que un populismo, porque existen normas ya establecidas de la función y la responsabilidad social de los medios, que hay que establecer consecuencias a quien viole eso. No, todo el mundo, ok, tú puedes, porque los tiempos están así, ok, tú puedes, pero tú no puedes estar hablando, ofendiendo a nadie, a la sociedad, ni hablando mal de Mira, con nadie. las redes sociales, y Rubén va a estar conteste conmigo, que hemos sido gente de la radio y la televisión por mucho tiempo. Está pasando lo mismo que pasó cuando surge la radio en Estados Unidos en 1919, 1920. Tuvieron que crear la Comisión Federal de Comunicaciones para sancionar, porque era un sálvese quien pueda. Los dueños de emisora, sobre la base de conseguir dinero y audiencia, hacían cualquier cosa. Así es. Todavía hay un locutor famosísimo en Estados Unidos, Howard Stern. Ajá, Howard Howard Stern. Stern era un irreverente en la radio. Ese hacía cosas en la cabina, llevaba cosas como a la palabra, llevaba prostitutas a que le hicieran felación, y eso se oía en la radio. La radio. En la radio. Entonces tuvo que surgir este organismo, lo declararon de interés público. Ese fue el modelo que se encabezó en la Z. Mira, Ese fue el modelo. lo declararon, con la Z también vino la intromisión política de llevar personas que defendieran los partidos políticos. No, pues yo me porque refiero a la vulgarización del Sí, amigo que hablaba. vinieron Y de- ahí que fue, vinieron ese fue de- el paradigma de él. vinieron de la mano, porque cada partido principal del sistema tenía su representante ahí. Que eso no es malo, yo pienso que es democrático, No. pero se introdujo el tema de las malas palabras. Entonces, tiene que surgir que la comisión, los derechos humanos declare de interés públicos lo que son, sobre todo YouTube, porque son medios de comunicación. Ya es de interés público, llega a una gran cantidad de público donde pueden afectar. Otra cosa, no hay dice el reglamento que para tú ser locutor hablar por aquí tiene que ir a un examen. ¿Qué le Claro. piden a un influencer? Nada. 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 Aquí cualquiera con un celular comienza a subir cosas y a decir tonterías, maltratando el idioma, no es bachiller, entonces tiene que haber una normativa para hablar. ¿Por qué no nos pidieron a nosotros? Tenemos que ser bachilleres Claro. Obligatoriamente. para hablar, tomar el examen de la Comisión Nacional. Y la gente que dice que no es importante, sí es importante, porque habló Keynes, yo que vengo de la carrera de economía, Keynes habló del Estado interventor. Cuando hay un sector dividido, sector público y privado, que el privado viene, ¿verdad?, con la voracidad, tiene el sector, pues, un momentito, vamos a poner esto tabla rasa. Yo creo en el mérito. Yo creo que la gente, para ganarse hablar por un micrófono, tiene que tener un permiso como para conducir. Exactamente. Es así. Claro. Esa es la realidad. Es que tiene que ser así. Es que tiene que... Mira, lo que pasa es que aquí, con los medios digitales, sobre todo en YouTube,
Aquí hay gente, el YouTube sanciona, tiene reglas. Pero ¿qué sucede? Que cada país tiene sus costumbres. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hemos estado señalando? La comisión tiene que velar por las buenas costumbres, por la moral y las buenas costumbres. Preservar nuestros valores que se han ido perdiendo con el tiempo por este mal uso de los medios. Entonces, hay que buscar una solución a todo eso. Pero ya, para ayer, es un asunto como de decía Johnny Ventura, es un para asunto, ayer, un asunto de pero es el Estado. Sí, pero mira, yo le estaba diciendo a Joseph en la entrevista pasada que tratamos el tema de este proyecto de INACOM, que realmente hay una necesidad, como tú dices, de que ese organismo se desvincule del Ministerio de Cultura, porque realmente... Es que la comisión no puede depender del Ministerio de Cultura. No puede estar ahí. Cuando yo la manejé, dependía del Ministerio de la Presidencia, que era un poquito más válido porque era directamente ya con el gobierno, porque el gobierno es el ente en sentido general. El gobierno es el ente regulador del país. Pero claro, porque los gobiernos son los eso. que tienen que disciplinar a los pueblos. Claro. No aplicar la ley. Y aplicar la ley. La ley. La disciplina no puede comenzar desde abajo, tiene que ser de arriba para abajo. ¿Entiendes? Entonces ahí era mejor que la comisión dependiera directamente de la presidencia, como lo es Radio y Televisión Dominicana. No de un ministerio, por Dios. Yo es un disparate. Yo creo, Rubén, que si realmente... fuera de un ministerio, debe ser de Indotel. Que es del lo más Indotel, debiera eso es ser lo que con yo el creo. Indotel. Pero que tiene relación, que eso que debe Por ser. el Indotel. Por lógica debe ser así. Mira, oye esto. La ley 118, que es la Dirección General de Telecomunicaciones y cosas, de ahí que dependía la comisión. Exacto. Cuando se crea en el 98, con el expresidente Fernández, Ajá. la ley 153 y el 98, dejan fuera la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos. Pero entonces en Indotel entra el tema de las telefonías, que el pago es 2%. Hubo muchos problemas con eso. Pero la comisión nunca debió salir de ahí. Porque esa es la rama que pertenece a la comisión, porque es una copia de la Comisión Federal de Estados Unidos. Exacto. Es lo mismo. Lo mismo. Entonces no debió salir de ahí. La cultura no. Nosotros entregamos en el 2023 a solicitud en ese momento de la ministra Germán y Giovanni Cruz, el viceministro, que era el coordinador para la comisión, un informe, porque yo sé de quién tú crees que debe depender la Comisión de Espectáculos Públicos. Yo hice un informe que lo dio la encargada del departamento jurídico y se llevó a Indotel. Mira, tiene que ser Indotel por esto. La cultura no censura porque son expresiones populares del pueblo. Exacto. Pero sobre todo que ahora mismo el actual presidente del Indotel está demostrando que tiene disposición de hacer cumplir una serie de líneas de telecomunicaciones, está haciendo un trabajo muy profundo, incluso está controlando y está llevando a cabo, que realmente si aquí queremos resolver ese problema, yo creo que lo más lógico, por lógica, es que esa comisión esté siendo una dependencia de Indotel, porque hay una relación propia, directa. Una relación propia. O sea, comunicación tiene que estar tiene que estar ahí, tiene que estar ahí por lógica, porque hay que partir de la lógica. Y espectáculo público, que lo dejen en cultura si quiere, está bien, porque es espectáculo, pero esa área es completa, es Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía. Pero yo, es una opinión mía. Lo ideal fuera crearle un marco jurídico y que fuera independiente de todo, como debió ser, por ejemplo, la Autoridad Metropolitana de Transporte, que se creó ese asunto de DGC y toda esa cosa, como que debieron ser cosas independientes. No, que deben ser institucionalizadas. Exactamente. La comisión puede ser una dirección con su propio presupuesto. Exacto, con su propio presupuesto. Aparte y que no dependa. Poco o mucho, pero con su propio presupuesto. Pero el proyecto INACOM contempla también los yo creo que sí. Ellos lo plantean. Los espectáculos públicos no lo contemplan. No, yo digo. Es nada más comunicación. Pero contemplan que sea una dirección aparte, con independencia financiera. Pero yo me refiero al caso que estamos hablando de los espectáculos públicos. Por ejemplo, si ellos lo que toman en cuenta es la comunicación, entonces ellos pondrían más de un director. Habrá un director, según lo que yo planteé, un director general, pero para la radio pusieran una persona, para la televisión otra.
Eso es lo que ellos ya plantean. eso Parte administrativa. Eso No, complicaría. radio, eso televisión, complicaría mucho. radio, Yo- televisión y las redes, porque son tres. Yo Sí, te voy la a verdad. decir una cosa. Ahí yo estoy contigo, no sé, ahí yo sacara lo que es espectáculo público. Y Se porque puede dejar aquí- cultura, porque el porque aquí espectáculo lo- se puede lo- ver como lo- algo cultural. ¿oíste? Exacto, lo más importante aquí es el control de la comunicación. Porque es que la comunicación incide demasiado. Eso es lo que, como te digo yo, eso prácticamente es lo que define el comportamiento nuestro. No incide. Y La música quizá- incide, los Pero, señores, comentarios. pero acuérdense, ¿de dónde nacen las redes sociales? Y ahí mismo, Es de Radio Bemba. claro. Ya radio, Es Radio Bemba. las redes. Oye, que Pero miren, señores, pero lo más grande es, ok, las mentiras que se dicen por ahí. Usted sabe la gente que se matan en las redes. Sí, sí. Y a cada rato te dicen, sí, óyeme, pero lo más olímpicamente falleció fulano de tal, sin ser verdad. Y tú en tu casa echándote fresco y te matan. te matan. Mira, te matan. Esa inteligencia artificial está matando. No, a es- esto. No, eso no es entremos peor. Rubén habla No entremos ahí. lo que son las fake news, que son las noticias falsas. Aquí Sí. están haciendo algo que toman la figura de una institución, está el caso del gobernador del Banco Central, que en un video podía decir, usando inteligencia artificial, que con 15,000 pesos en el Banco Central usted ganaba aquello, cuánto dinero. Tuvo un empleado de allá que hacer otro video diciendo que eso era mentira. Entonces, ese tipo de cosas, Pero a Marc Anthony lo mataron el otro día. ¿Qué lo viste? y con la Le inteligencia hicieron hasta un funeral. con la inteligencia artificial grabaron una producción de Bad Bunny y la lanzaron también y él protestó. El tema de la inteligencia artificial en esos aspectos va a ser mucho más difícil el asunto que las mismas redes sociales. Que hay que tomarlo en cuenta. Que en, No, en esto que estamos tratando de una pero- ley, eso pero- hay que no esperar que venga un Pero hay que escándalo. ponerse para eso. Es que hay que tomarlo en y cuenta. preparémonos que lo que viene para el 28 con esa inteligencia artificial. Ustedes verán políticos en y la candidatos en la diciendo campaña, cosas. Mire, aquí va a haber mucho lío con eso. No, es que Ustedes van a ver candidatos diciendo cosas que ellos nunca en su vida han No, dicho. pero eso es lo que Eso es verdad. eso es lo que Para te que lo deja sepa. dicho de la necesidad de que ya con tiempo se establezca la norma regulatoria, porque se puede controlar. Pero yo creo. Pero Joseph, ¿tú sabes cuál es el mejor control? La consecuencia. las El multas, rey- señores, la las consecuencia. multas, Yo señores. problema es que no hay creo en las consecuencias. multas. Las multas, yo creo en eso, Yo creo en Figueroa. ¿eh? Eso es lo que Esa hay. es la consecuencia. La consecuencia las multas. es una sanción. Porque aquí hay gente, señores, en las redes, en ese YouTube, que tienen canales de YouTube diciendo cosas, óigame. Lo primero, que eso es, que, no puede lo primero ser. es que no son comunicadores, porque no hemos hablado de esa parte. Tú hablaste del precedente que hizo Faride con el tema de que se constituyó en sujeto civil Sí. y buscó a Miguel, el doctor Miguel eminente Miguel Valero. Pero hay un abogado también que ha ganado 4 demandas. Pero- Él es un tipo que tiene bajo perfil y no habla. Pero hay otro ha hecho tema. 5 demandas y le ha ganado las 5. Pero hay otro tema que es con el tema de la usurpación de funciones. Tú mencionaste a un personaje que es Ángel Martínez. A raíz de lo que surgió, se determinó que ni es detective, porque decía que pertenecía a toda la agencia de los Estados Unidos y los propios. Y los propios Estados Unidos, al ser un tema que estaba tratando a nivel mundial, porque Sí. el que sale en una red social en el mundo, dijeron que él no era detective. Ahora, ¿de dónde él es periodista? Porque aquí cualquier persona coge un celular y dice que es periodista. Una de las profesiones que se logra a través del ejercicio y de tu trayectoria, que más la gente usurpa, es la locución y el periodismo. Ay, sí. Ay, sí. Esa es la Y comunicación. entonces ellos. Esa es la comunicación. Y entonces era lo que tú, Esa es la lo que tú comunicación. decías, yo sé ahorita. Comunicación es periodismo y locución. De que ellos, toda esa gente que no tiene carnet para hablar por un micrófono, ellos viven apelando a la Constitución de la República. Sí, el artículo Que 49. El artículo 49 que todo el que todos tenemos derecho a expresarnos libremente Sí, pero y que hay- nadie nos los puede impedir. ¿Qué rige un país? Pero ajá, qué lindo, El país lo rige constitución y leyes. Constitución y leyes. Pero Estamos se hablando de refiere leyes y a- leyes y Pero regulaciones. no se refiere a la Dentro de ahí expresión en un medio de regulaciones comunicación. también. Sí. Lo que pasa es
que no se refiere a la expresión en un medio de comunicación, porque incluso la definición de locutor dice es, por ejemplo, el que no está ejerciendo esto no es locutor. Dice, el locutor es quien hace uso continuo de la radio, de los medios de radio y televisión y de ese micrófono. Porque es una especie de sacerdocio, pero lo quieren virar todo. O sea, aquí comenzamos a decir, mire fulano, usted tiene que tener un expertise de que usted es comunicador. Tú vas a ver una gran cantidad de personas, han desplazado a gente que ha hecho de la comunicación un sacerdocio que respeta al público, bien formado. Los nuevos, salvo raras excepciones, dejan mucho que desear. Pero también te voy a decir algo. Vamos a hacer un corte y vamos a seguir el tema que estamos tratando. Por favor, don Pacheco. No temas al tiempo que la luz del cielo no se apagará. Voy a enseñarte lo hermoso que es el amor. En Figueroa y Asociados S.A. somos promotores de ventas, representantes y agentes comerciales de bienes raíces. Figueroa y Asociados S.A. 829-751-8496 y 809-251-8496. Figueroa y Asociados S.A. en bienes raíces, una empresa confiable. Si te frustraste intentando aprender un nuevo idioma, probablemente no fue tu culpa, sino la manera en que intentaron enseñarte. En Learn, Aprende, enseñamos español e inglés de la manera que tu cerebro comprende mejor. Nuestras estrategias y técnicas de aprendizaje de idiomas están basadas en la manera en que el cerebro aprende. Trabajamos tu potencial ayudándote a aprender más rápido y a retener la información para que apliques el conocimiento adquirido en situaciones del mundo real. Inscríbete hoy mismo en nuestros cursos virtuales de español o inglés en learn-aprende.com. Si quieres comprar o vender en la ciudad colonial o Santo Domingo, contáctenos. En Figueroa y Asociados tenemos disponibles locales comerciales con pisos para apartamentos, viviendas en la zona colonial y Ciudad Nueva, amuebladas y vacías. También disponemos de fincas y solares en Santo Domingo y ciudades aledañas. Contáctenos, somos garantía y seguridad. Figueroa y Asociados, 829-751-8496 y WhatsApp 829-251-8496. Somos Figueroa y Asociados. Experimenta el placer de fumar puros de calidad en un ambiente de esparcimiento agradablemente amigable. Buenos humos, puros de calidad, accesorios y tragos, con especiales de puros cada día de la semana. Buenos humos, gusto por el fumar. Calle Pompeya, esquina Venecia, Plaza Italia, Food Park, Urbanización Italia, Santo Domingo Este. Contacto 829-796-5311. Buenos humos, gusto por el fumar. Cada piedra será una flor, cantaremos a un nuevo sol. Ese Ya fue no hay sendas que puedan volver atrás, y alegría. Que para mí es un problema de ética, es un problema de ética, porque hay muchos profesionales que no solamente son periodistas, locutores, son profesionales sobre todo en el derecho y de otras funciones. Por ejemplo, el caso tuyo, tú eres un economista y locutor. Sí. Y así hay muchos en la radio, pero esos son los que más violan la ética, que dicen barbaridades y malas palabras también en la radio. O sea que cuando vamos a ver, el problema es, primero hay que tener como comunicador
criterio, ética y respeto. Pero también tiene que haber lo que se llama el respeto a las normas establecidas. Porque, por ejemplo, la emisora dice, esta emisora no se hace responsable de de los conceptos emitidos. Ahí hay el dueño de los medios, como dijo Cardenal una vez, el Cardenal una vez dijo que el culpable de esas cosas eran los dueños de los medios que lo permitían, recuérdate. Sí, bueno, Rodrigo mira, lo dijo. Te voy a decir una cosa. Ahora, que no, tú acabas de decir algo importante también. Que no, aquí los directores de los medios no cumplen con su función. Son una partida de irresponsables. Sí. ¿Tú entiendes? Y son los primeros que debieran llamar la velar atención por todo lo que sale al aire. Porque si tú diriges una emisora de radio, usted es responsable de todo lo que sale al aire por esa emisora. Miren, yo he escuchado, y eso ya en emisoras, ya en el aire, en brocatera, ¿no? Óyeme, yo escuché el otro día algo que yo dije, pero es que esto no puede ser. No puede ser que esto se permita. Y yo me acabo de enterar ahora, mientras hacíamos la pausa, que yo se me acaba de decir aquí que la comisión está acéfala. Aquí todo, quiere decir que todo esto está manga por hombro. Sí. Manga por hombro. Porque yo vi la renuncia de José Antonio Aybar de la Comisión de Espectáculos Públicos. Y yo no he visto, radiofonía. Y radiofonía, que es la parte más importante. Radiofonía. Y no he visto que han nombrado a nadie. No. Entonces, eso no puede ser. Porque dime tú ahora, ¿quién frena la vulgaridad, las cosas que se están diciendo en las emisoras de radio? Porque ¿qué es lo que está pasando? Por ejemplo, este programa está ahora mismo en el aire, en la frecuencia 1150, ¿verdad? Sí. Pero este programa luego va a las plataformas digitales. Entonces, ahora mismo, la mayoría de las emisoras de radio que tienen programas importantes, esos programas van a las redes y algunos programas van simultáneos, que se están transmitiendo en vivo. Por ejemplo, yo en esta temporada de pelota, yo me desligo de todo. Yo lo que oigo es programa deportivo. Y entonces, por ejemplo, tú tienes varios programas deportivos que están simultáneos en YouTube, en el mismo horario, en vivo. En vivo. Entonces, ¿cómo tú en una emisora que está transmitiendo por una frecuencia, ya sea AM o FM, dice las barbaridades? Que yo se las voy a decir a ustedes después que pase este programa. Porque no es verdad que yo voy a repetir una cosa así por aquí, por este micrófono. Yo nunca en mi vida, en los años que tengo, más de 50 años en los medios, ahora un poco retirado, he emitido o he dicho una mala palabra por aquí. Es que yo no me atrevo. Mi formación no me lo permite. Lo que te digo, problema de criterio. Yo pienso que esa generación de la que tú formas parte y yo también, venimos de una escuela de la excelencia, que había una gran exigencia. Yo voy a poner la anécdota cuando yo empiezo la radio. Yo salgo verdecito de la Escuela Nacional de Locución, profesor Otto Rivera. En el 80 yo me graduó. Y precisamente en Radio Televisión Dominicana, doña Zaida estaba viva y al lado el difunto, nuestro amigo y tuyo también, Teo Veras. Y yo me examiné ahí. Yo recuerdo, nunca me olvidó doña Zaida. Yo leía un anuncio ¿le puedo decir por aquí? De Nacional, va para arriba, hablando de un hombre que es duro en los comerciales. Y doña Zaida dijo, siéntese que sabemos que ya usted sabe leer. Empiezo en el 80 en Radio Pueblo. Dirigía este señor, papá de Miche Rojas. Como es el primer nombre, él ha apellido Rojas. Ah, caramba, me escapa. ¿No te acuerdas, Pacheco? José Rojas, papá de Miche. De Miche Rojas, que hace mucho que no lo veo. Sí, y entonces yo con Pedro, en paz de cáncer metido Pedro Báez, en la emisora, empezando. Yo no solamente puedo decir la hora yo. 6:30, hora Pueblo. Y don José abría esa puerta, ese señor, y miraba para allá, atendiendo el negocio. Ay.
Eso fue en los 80. Entonces, esa trayectoria, después Radio Pueblo, Canal 4, toda esa trayectoria que tuvimos nosotros en los medios, ahora cualquier avenedizo, persona que no es del medio, no sabiendo la responsabilidad que tiene una gente cuando se pone frente a un micrófono, que así como también agranda defectos, las virtudes también. Sí, sí, Entonces, esa generación, yo me quedo con esa generación y yo creo en la excelencia y el mérito. Fíjate que a Donald Trump le critican mucho. Hay cosas que, una cosa yo estoy de acuerdo con él, es que las cosas hay que ganárselas, el mérito. Y eso debe ser aquí también, porque las sociedades deben avanzar, no retroceder. El problema es que yo no sé por qué hay que decir, por qué es que tú puedes hacer muchas cosas en la radio. Pero Rubén, mira, sin tener que apelar a las malas palabras. Yo he dicho aquí, y tú puedes ver los programas que nosotros tenemos en YouTube, que están subidos. He insistido siempre en que todo es asunto de Estado. ¿De Estado en qué sentido? Porque nosotros tenemos una constitución, leyes y normas y reglamentaciones para todo. ¿Y cuál es el problema? Que no se hace cumplir la ley. Volvemos al inicio del programa, de este espacio. Entonces, ¿cuál es el problema? Que es un problema de asunto de Estado. Y los dueños, Rubén lo dijo ahorita, y los dueños de los medios de comunicación, pues recuérdense. Pero que también el que Estado precisamente, las frecuencias de radio y televisión pertenecen al Todas Estado. Son del Estado. Entonces, por eso es asunto de Estado. El empresario. Tú lo que tiene el derecho, una concesión en lo que tú tienes. Tú eres parte también de eso. Por ejemplo, en el reglamento hay un artículo del 824, y yo me lo sé así porque me lo aprendí de que estudié en la escuela Otto Rivera. De que cuando va con Rubén no iba a pasar eso, ¿no? Que llegaba un muchacho nuevo que iba a empezar, y tu carnet, tenía que tener su carnet para sentarse el primero. Entonces también los dueños de las emisoras de radio y los canales de televisión son copartícipes de lo que pasa cuando va un talento ahí que está cometiendo, como tú decías, que está diciendo barbaridades a un micrófono y él se hace de la vista gorda. Pero tú sabes que cómo es de fácil. Porque tú arriendas un espacio. Yo tengo aquí un contrato con el señor Beté. En ese contrato, ese convenio entre el productor de un medio debe estar en una casa. Precisamente, lo único que aquí, las palabras indebidas, las expresiones indebidas, las definiciones indebidas no están permitidos. Y lo ponemos en el contrato que si tú violas eso, te quitamos el espacio. Así de fácil. ¿Por qué? Porque realmente hay una consecuencia para ti también y para el medio. Así es. Porque si se hace cumplir esa normativa reglamentaria, yo tengo consecuencias también. O sea, todo es asunto de Estado, señor. Pero hay algo que tú dijiste ahorita, que antes de que nos vayamos, yo quiero decirte que no es así. Hay canales de televisión que tienen eso, dice, los conceptos emitidos en este espacio son total responsabilidad de su productor. Eso no es así. No. Eso no debiera ser así. Pero es que no es así. No es así, pero así es que recuérdate, debía voy a ser poner así. el ejemplo de la Z. En las veces que pusieron algún tipo de demanda a esa emisora, allá por difamación, no necesariamente por malas palabras, sino por otras. No, ya por otra difamación. ¿Tú sabes quién iba? ¿Quién tenía que ir? En paz descanse. Nuestro colega hermano Willy Rodríguez tenía que ir. Era el director de la emisora. Por eso, entonces, eso de que los conceptos emitidos aquí no son responsables de los productores, es mentira. Si se comete una falta en difamación, en ese caso, sí tiene que acudir a los tribunales. Yo creo que esos conceptos más se referían a la parte política en aquellos tiempos. Es muy probable. En la época de Balaguer, en aquellos 12 famosos años, sí, muchos medios se cuidaban un poquito, sobre todo porque ese gobierno de Balaguer era fuerte. Bueno, y tenía a doña Zaida, doña Zaida no estuvo cuando Balaguer. Doña Zaida entra con Antonio Guzmán Fernández. Sí, lo batón, sí, ¿verdad? Sí, ahora, con con Balaguer, porque a mí me hicieron una entrevista. Es verdad, fue una sanción que promovió los batón para Sin Filtro. En mi gestión, Giovanni Cruz metió una sanción para ellos. No, es un precedente no bueno. ¿Y por qué ellos? Porque aquí, Víctor
Hidalgo Justo, Ajá. cuando estuvo en la dirección, en tiempo de Balaguer, estaba en la Dirección Sí, General de era Víctor Hidalgo Telecomunicaciones. Justo, yo me confundí con... Pero yo lo que hacía, ¿qué hacía? Le sacaba el cristal al transmisor y la emisora salía del aire. Esa era la sanción que él ponía. Sí, yo confundí la dirección de Víctor Hidalgo Justo con la de Doña Zaida, que Que por tiene eso una es- hija por ahí, que es Gemma Hidalgo, que también es dirigente del Partido Reformista, esa hija de él. Ah, no sabía. Sí, No, Gemma no, Hidalgo, hija de- eso yo no lo Entonces, sabía. él le sacaba el cristal. Y la emisora salía del aire. Pero realmente cuando hablaba de que el medio se desligaba de los conceptos emitidos, era por la parte política. Pienso que sí. No, Por porque el en esa momento. época no se... ¿Y quién se atrevía a decir una mala palabra por radio? Pues tú Ciertamente. eres loco. ¿Y por eso quién se evadir atrevía? responsabilidad también. Sí, sí, en Eso es cierto... evadir responsabilidad. Bueno, Claro, porque es que realmente tú no... fíjate, lo que dijo el cardenal esa vez, yo me identifiqué y lo reproduje en la revista como 3 veces. Los culpables y responsables son los dueños de los medios. Señores, muchísimas gracias por Ay, acompañarnos. bueno, Yo nada. creo que hemos tenido un intercambio muy importante para tratar de esta temática. Y le agradezco profundamente que ustedes atendieran esta invitación que yo le hice, porque estamos tratando un tema de interés social Tema de bastante Estado, tema de Estado. así y es. de bastante delicado y de mucha necesidad. Yo creo que hay que presionar para que ese proyecto de INACOM por lo menos sea llevado a discusión y se hagan vistas públicas, Vistas públicas, donde nosotros incluso lo que hemos estado lleven las inquietudes de lo que debe ser. Hay que buscar y hacer gestión de buscar qué instituciones se pueden identificar con el proyecto y lo presionan, porque si no lo presionan no se da, porque hay muchos intereses. Está durmiendo el- Cuando viene a ver esto, vamos a seguir en lo mismo y va a ser lo que dijo Luisín. No sé si ustedes lo vieron, que yo se lo envié a ustedes. Luisín Jiménez. Sí, eso, si no se le pone costo a eso, mira, las consecuencias van a ser peores todavía. Sí. Porque ya están gente profesionales de mucha influencia y de opinión pública, ya están insertados en Se están contaminando. se están contaminando totalmente. Y cuando viene a ver ese tipo, como dijo él, es un candidato y llegan al poder también con ese criterio. Yo estoy hablando de que esta es una generación perdida. Esta generación está perdida. Va por mal camino. Yo vamos. diría, va por mal camino. Yo lo que creo que hay que Ya eso es otro tema, pero hay que ponerle está una- complicado. hay que ponerle un AMET. Hay que prestarle Un- atención. un y AMET. es ahora. Sí. Señor. Así es. Bueno, muchísimas gracias y gracias al señor Pacheco por la atención que nos tiene hoy con este día tan difícil, y gracias al amigo Monchi Arias, que desde por allá, Desde Nueva York. ya de Nueva York, no está. Ah, sí. Suena muy bien, Monchi, en esa, Monchi, te sí. felicito en esa promoción. Sí. Ramón Arias. Así señor. que el próximo sábado estaremos con otro interesante programa de Intramuro.do. Gracias y hasta el sábado. No, ya no hay sendas que puedan volver a